En 1955, la editorial Zipa de Bogotá publicó la primera novela del joven escritor Gabriel García Márquez. La novela fue una novela de autor, publicada básicamente con los recursos reunidos por García Márquez y sus amigos. La novela, desde el punto de vista estructural, tiene tres partes. En la primera parte aparece un epígrafe de Antígona. La segunda parte es un prólogo que anuncia la llegada de la compañía bananera a el pueblo de Macondo. De hecho, este prólogo tiene fecha, Macondo 1909. La tercera parte, que es propiamente el cuerpo de la novela, está dividida en 11 secciones en donde los personajes protagonistas de la novela van haciendo monólogos que le permiten al lector entender la historia que se está narrando. La historia que cuenta la novela es básicamente la llegada de un médico francés al pueblo de Macondo. Este médico vive en la casa del coronel y allí progresivamente se va acercando a Meme hasta el punto de que comienza a vivir con ella en concubinato. Inicialmente, el médico cumple sus obligaciones y atiende a los enfermos del pueblo o a los heridos de la guerra. Sin embargo, en un momento dado, el médico deja de cumplir sus obligaciones, se encierra y el encierro hace que el pueblo olvide básicamente el trabajo del médico, pero guarde el rencor asociado con el hecho de que no atiende a los heridos de la guerra. Un día, el médico se suicida y el coronel se enfrenta al dilema ético de enterrar el cadáver del médico. Es este el problema central que plantea la novela. ¿Qué hacer con el cuerpo del médico? Mientras el coronel permanentemente está convencido de la necesidad de enterrar el cadáver, su hija Isabel todo el tiempo recrimina el hecho de que su padre esté apegado a sus valores. La hojarasca de García Márquez tiene una particularidad, y es que desde el comienzo nos indica a través de un texto clásico, en específico de Sófocles, cuál va a ser el tema a tratar. La cita es la siguiente: y respecto del cadáver de Polinices, que miserablemente ha muerto, dicen que ha publicado un bando para que ningún ciudadano lo entierre ni lo llore, sino que insepulto y sin honores del llanto lo dejen para la sabrosa presa de las aves que se abalancen a devorarlo. Esa es parcialmente la cita. Ahora bien, la obra, en tres monólogos que tiene y forman un caleidoscopio de tres generaciones, de un venerable y viejo anciano, de su hija y de su nieto, van a ofrecer un gran conflicto que es justamente el de enfrentarse durante media hora a unos monólogos frente a un muerto. Este muerto enigmático que ha estado en el pueblo, sin embargo, va a ser la piedra de toque para que estos personajes se lucubren de esa hojarasca que alguna vez llegó al pueblo, pero también de entrar en el dilema de si se entierra o no se entierra. Aquí es donde adquiere justamente sentido el epígrafe, porque la obra de Sófocles, tanto Edipo en Colono como Antígona, muestran a esta serie de personajes que tienen que ver precisamente con una tragedia en la que se enfrentan, bien sea a lo privado, que es darle sepultura a un muerto, pero también a acogerse a las leyes de lo público, a alguien que dictamina que la ciudad está diciendo que no se debe enterrar el cadáver de alguien que traicionó justamente a su pueblo. No se trata de que García Márquez traslade la tragedia griega al ámbito local, nacional, caribe, etcétera, de manera mecánica, sino justamente que García Márquez escribe su obra y mucho tiempo después vamos a encontrar que García Merlano, uno de sus amigos del grupo de Cartagena, una vez que lee el borrador dice: esto es Sófocles, en el sentido de que precisamente es García Márquez el que escribe la tragedia y que se emparenta con ese antecedente clásico
en la literatura universal. Pero García Márquez toma, si se quiere, el elemento ético no de manera mecánica, sino para decir, ¿debo enterrarlo, sí o no? Los elementos que los conjugan, los elementos que comparten con la tragedia, es justamente el pacto o la promesa de enterrar al muerto, pero también el conflicto con la decisión oficial, que en este caso no es un rey, pero sino es la voz del pueblo. Y la voz del pueblo lo que está diciendo es no. La obra termina como obra abierta, indicándonos que ya pronto ha de salir el cortejo de la casa donde está el doctor. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo? O el coronel y su familia, su hija y su nieto, asumen realmente la responsabilidad. No vamos a encontrar la resolución, sino realmente el problema planteado. ¿Qué hacer cuando un elemento de orden ético, que es enterrar a un muerto, entra en choque con esa voluntad popular que está diciendo no? Pareciera que García Márquez no opta por el mundo clásico allí, sino realmente por los procesos interiores. ¿No está acaso el problema en el interior del coronel, que es terco e intransigente? ¿No está acaso el problema también en esa voz colectiva del pueblo, que es también intransigente? Esas son de las preguntas que abre el texto en una lectura que amerita realmente mirar cómo algo cotidiano, elemental, va a llevar a grandes problemas de orden ético. En la historia literaria de García Márquez, la hojarasca es fundamental. En ella vemos el surgimiento de Macondo, este pueblo ficticio que es al mismo tiempo una estrategia literaria que le permite a García Márquez unificar sus diferentes argumentos, los diferentes personajes, sus diferentes estructuras narrativas en un único universo simbólico. Es por ello que Macondo ha sido considerado una especie de espacio metonímico que puede resumir el todo de la obra de García Márquez. En la historia literaria de García Márquez, La hojarasca es una novela fundamental. En ella vemos el surgimiento de este pueblo ficticio que es Macondo, que resulta siendo al mismo tiempo una especie de artefacto literario que le permite a él articular su universo literario justamente. Las diferentes narrativas, los diferentes argumentos, los diferentes personajes confluyen en él y funcionan de forma orgánica. Es por eso que se ha pensado en repetidas ocasiones que Macondo es una especie de figura metonímica del todo de la obra de García Márquez y a través de él podemos entender su universo literario.